Bueno, les voy a contar un poco qué estuvo pasando esta última semana en el mercado de granos. Principalmente, si hablamos del contexto internacional, seguimos con un dólar debilitado frente a la canasta de monedas, un dólar index que sigue en torno a los 93 puntos, esta relación, y obviamente esto ayuda también al incremento de precios de los commodities que estamos viendo hoy en día. La realidad es que hay fundamentos para pensar que esta suba de precios va a seguir sostenida en el tiempo, principalmente dado por este ajuste que hay si pensamos en el mercado de soja, ya situándonos un poco en esto, el ajustado, digamos, balance de oferta que tienen los principales exportadores hoy de soja. Si pensamos en Estados Unidos, la relación stock-consumo es la más baja de los últimos años y esto, la realidad es que encima tenemos una exportación muy sostenida de Estados Unidos en las últimas semanas. De hecho, esta semana el USDA volvió a informar que las ventas semanales de Estados Unidos se encontraron por arriba del rango esperado por el mercado. Hoy tenemos digamos, el 85% del volumen que piensa exportar Estados Unidos en esta campaña 2021 ya lo tiene vendido. Esto es muy importante dado que el ciclo comercial en Estados Unidos empieza en septiembre y finaliza en agosto, o sea, en agosto del 2021, y ya tiene vendido el 85% de este volumen. Si vamos, por ejemplo, a lo que es Sudamérica y esta presión que tenemos hoy frente a la producción, a la concreción de esta producción que se estima en Argentina en torno a las 50 millones de toneladas por el USDA, la Bolsa de Cereales de Buenos Aires está hablando de una producción de 46,5 y pensando en Brasil en una producción que se estima en 130 millones de toneladas, pero aparece esta incertidumbre climática en Sudamérica que se viene dando en las últimas semanas. Por un lado, los retrasos en la siembra, estas últimas precipitaciones que tuvimos tanto en Argentina como en Brasil, favorecieron el ritmo de siembra y hoy nos encontramos a niveles promedios o quizás en Argentina con un leve retraso frente al promedio, pero digamos, sigue persistente este pronóstico de año niña que sobre todo en Argentina genera incertidumbre para los meses de diciembre y enero. Si nos posicionamos en Brasil, la realidad es que lo que es Mato Grosso, que es el principal estado productor de Brasil, tiene clima monzónico y esto significa que en general tiene precipitaciones en el verano, pero hoy las noticias de los principales climatólogos de Brasil están hablando de que estas precipitaciones podrían darse de manera irregular y entonces, digamos, esta producción, estos 130 millones de toneladas que se estiman de Brasil, empiezan a generarse la duda si se va a poder concretar y si este volumen va a ser menor. Y hay dos factores dentro de lo que es Brasil que generan, digamos, mayor presión para que esta producción se concrete. Por un lado, que tenemos Estados Unidos, como le decía al principio, con una exportación bastante vendida, China, que sigue importando fuertemente soja, en este caso de Estados Unidos, porque de Brasil y de Argentina no puede, digamos, tener este poroto, y lo que espera China es que la producción sudamericana se concrete para dejar de comprar en Estados Unidos y pasar a comprar a Brasil, como hizo, digamos, a principios de este año, que hoy el balance de oferta también de Brasil es muy ajustado, dado que vendió mucho poroto principalmente a China. Y además, por otro lado, el productor brasilero, si nos centramos en el Mato Grosso, vendió alrededor del 60% de la producción de soja estimada, es decir, la producción que recién ahora está sembrando. Entonces el productor está muy comprometido frente a lo que es, digamos, la cosecha, tiene que entregar ese grano, entonces eso también genera presión. Y hoy todos estos fundamentos se están llevando a que la soja esté cotizando en los valores que estamos viendo. Si nos centramos en Chicago, estamos en valores históricos, el valor más alto de los últimos 6 años, y si lo pensamos en Argentina, hoy tenemos un disponible en torno a los $350, y esta semana se han logrado realizar forward para la posición mayo en torno a los $300 por tonelada. Esto es algo que si nos situamos, ni siquiera hace falta irse a mayo, si lo pensamos en los meses de junio y julio, estamos casi $80 por arriba de lo que pensábamos en esta posición cosecha.
La realidad es que nosotros lo que estamos viendo semana a semana, también con nuestros clientes y en todo el país, con los grupos de comercialización que tiene AZ, es que el productor en soja está un poco más reticente, dado la suba de precios que tuvo en el último tiempo, a comprometer, y también por el factor climático que sigue generando incertidumbre, porque en algunos casos ya se empezó con la siembra, pero bueno, hay que recuperar y se necesitan precipitaciones como para asegurar por lo menos un agua, digamos, un perfil muy bueno en el suelo. Esto, digamos, nosotros lo que estamos viendo y recomendando es para aquellas empresas que ya han vendido algún tipo de porcentaje, estamos hablando nunca pasarnos del 20%, inclusive en algunos casos, si se tiene buena agua en el perfil, si hay un buen estudio de NAPA y demás, llevar al 30% este porcentaje, siempre teniendo en cuenta cuál es la estrategia y hacia qué, digamos, hacia dónde quiero ir, pero la realidad es que son muy buenos valores y pensamos en un 300 como para empezar a hacer precios promedios. Para aquellas empresas que ya hayan vendido y no deseen seguir comprometiendo mercadería, de nuevo por esta incertidumbre climática, la realidad es que siguen habiendo opciones dentro del mercado, los famosos put, los call o mismo venta de futuro, que digamos lo que generan es que no tengo el compromiso de entregar esta mercadería. Obviamente este tipo de herramientas tiene un costo financiero. La realidad es que en el caso de compra de un put o un call solamente implica el pago de esta prima. Si hablamos de un futuro lleva otro tipo de costos, pero la realidad es que en el mercado tenemos estas opciones, sobre todo si realizamos ventas, poder acompañar alguna suba en el mercado si lastimosamente se confirma que Argentina tenga una baja de producción por efectos de la Niña, o mismo algún tipo de problema productivo en Brasil, y sigue sostenida la demanda si pensamos de China, eso va a llevar a un incremento en los precios. ¿Qué tenemos de riesgo hoy en el precio de la soja? Y la realidad es que siguen estando muy comprados los fondos especulativos, que recordemos que estos fondos lo que generan son ganancias de corto plazo, o sea, compro más barato para vender más caro, y hoy están en posiciones cercanas a los récords, en torno a las 25 o 30 millones de toneladas de contratos comprados. Por ende, si estos fondos especulativos deciden vender contrato para hacerse esa ganancia, es posible que haya algún tipo de ajuste en el precio, o mismo si empieza a haber precipitaciones en Brasil y en Argentina, y digamos los pronósticos de año Niña se vean que no sea tan acentuada la misma, puede llevar también a una baja en el precio de la soja. Por eso nosotros lo que estamos recomendando es, al que no vendió, tomar algo de precio, porque la realidad es que vender una soja a $300 es algo que hacía mucho tiempo que no veíamos en el mercado, y por el otro lado, tomar y aprovechar las opciones que hay en el mercado. Quizás un put nos deja por valores mucho más por debajo de lo que estamos viendo hoy, pero por encima de lo que pensábamos a principio de campaña, o mismo compras de call que puedan acompañar futuras subas. Bueno, vamos a un corte y seguimos con maíz y trigo en el próximo bloque. Gracias. Rotoenfardadoras Mainero, un negocio redondo, alta capacidad de compactación, gran productividad y el mayor rendimiento, con atador de hilo y red y sistema de cúter o tradicional. Hable hoy con su concesionario Mainero, tenga el mejor equipo, los mejores rollos y cierre un negocio redondo. Mainero. El asado con amigos puede esperar. Ahora es momento de cuidarnos. Por eso, quédate en casa y cocina en casa. Encontrá las mejores recetas en carneargentina.org.ar. Es un mensaje del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina. El campo evoluciona. Nosotros también. Desarrollamos una nueva solución digital para comprar y financiar tus insumos agrícolas con las principales marcas. ¿Cómo funciona? Las insumeras ingresan la compra en nuestra plataforma. Vos la probás en Office Banking o la app Galicia Rural.
siempre adelante. Nueva pulverizadora CIA con motor delantero Depla, equipada con sistema integrado de aplicación. El modelo que faltaba para tener la línea de pulverizadoras más completa del mercado. Amarok V6, la más indomable de las Amaroks. Volkswagen. Somos especialistas en tolvas autodescargables. Somos pioneros en la maquinaria agrícola argentina. Somos Sestari. Nuevas visiones, nuevas voces, la hora de los jóvenes en la carne argentina. Jornadas virtuales del IPCBA, martes 24 y miércoles 25 de noviembre, online y gratuitas. Reserva tu lugar, conexión gratuita, cupos limitados. Infórmense e inscripción en www.ipcba.com.ar o al WhatsApp 54 911 28 48 0455. Hoy no podemos darnos la mano, es cierto, pero también tenemos la certeza de que siempre vamos a trabajar codo a codo, cada uno hombro con hombro, con el pecho bien inflado, porque sabemos que siempre fuimos y seremos esenciales. Y vamos a salir con la fuerza de todos nosotros que nunca, pero nunca, dejamos de avanzar. Nueva Chevrolet S10, hecha para la vida real donde la vida real te encuentre. Porque sos de la tierra donde se amasan los sueños. Sueños del granero del mundo. Un granero del mejor trigo. Trigo que cuidan estas manos sabias. Manos que trabajan nuestros campos. Campos que tienen la mejor tierra. Tierra que nutrimos con urea. Somos de la tierra del alimento. Y en ese origen está todo. Profértil. Vida para nuestra tierra. Bueno, seguimos en el segundo bloque. Les voy a contar un poco del mercado de maíz. La realidad es que, como les contaba un poco en el bloque anterior, en relación a el clima en Sudamérica, también es un factor que tiene preponderancia sobre los precios del maíz, pero la realidad es que hoy el maíz también, al igual que lo que vemos en soja, viene de la mano esta suba del precio por la atracción de la demanda. Sigue firmes las ventas de la exportación de Estados Unidos de maíz, al igual que de soja, viene por arriba el promedio de los últimos 5 años estas ventas de Estados Unidos, y la sorpresa que tiene el mercado hoy es que China es uno de los principales demandantes de este maíz de Estados Unidos. China, la realidad es que es un país que produce, digamos, es el segundo productor mundial de maíz, y tenía un nivel de importaciones, en torno a las 6-7 millones de toneladas, y hoy la realidad es que ya lleva comprado sobre Estados Unidos unas 11 millones de toneladas. ¿Y qué espera el mercado? Y el mercado está esperando, o por lo menos lo que se pronostica, es que este nivel de importación llegue a 20 millones de toneladas. China sigue comprando sobre Estados Unidos y esto genera subas, y además, por el otro lado, hoy tenemos un Estados Unidos que está cosechando, que va a tener una caída de producción, pero no es significativa frente al nivel de producción que tiene Estados Unidos, y un stock que viene mes a mes ajustándose, y es probable que también tenga un ajuste de rendimiento hacia fines, digamos, en el informe de diciembre. Pero la realidad es que otro de los factores que también genera, digamos, estas subas en el mercado de maíz, es que Ucrania, que es otro de los oferentes en cuanto a exportaciones, va a tener una caída de producción que sale ahora a ofertar en el mundo en el mismo momento que Estados Unidos, y digamos, eso va a hacer que todavía las exportaciones se posicionan más sobre Estados Unidos hasta entrada a la cosecha sudamericana. ¿Cuál es el factor que nosotros estamos viendo? La realidad es que en nuestro maíz temprano, que salen en abril, marzo-abril, como somos oferentes del mundo del maíz, va a mantenerse bastante sostenido, principalmente ¿por qué? Por esto. Porque Estados Unidos viene bastante vendido en exportaciones, Ucrania, que es el otro actor en este momento, va a tener una caída en producción y en exportaciones,
y Argentina sale en un momento del mercado que no hay tanta oferta. Entonces, por un lado tenemos que la demanda va a estar sostenida, y por el otro lado que claramente, digamos, el factor niña y la especulación de qué va a pasar con nuestro maíz genera este sostén de precios. Pero no hay que perder de vista, para aquellos que todavía no hayan comprometido maíz, ya pensando en la campaña que viene, ya pensando en la posición cosecha, que si vimos el histórico de los últimos años, el maíz en Argentina, inclusive en los años que hemos tenido niña, ha, digamos, tenido un valor que su máximo se encontró en torno a los $220. ¿Qué quiere decir esto? Y que la realidad es que hoy estamos en niveles bastante máximos para lo que ha cotizado el maíz históricamente en Argentina. Entonces, para aquellas empresas que no hayan vendido nada, vuelvo a lo mismo como les comentaba en soja. Nosotros lo que planteamos siempre es hacer promedios. Lo importante es tener un precio promedio que me mantenga dentro de la cancha. Siempre hablamos de que la rentabilidad de la empresa es el precio y es el rendimiento. El rendimiento hoy es algo que va a generar incógnita y va a seguir así durante todo el desarrollo de la campaña, porque hay que ver qué sucede con las precipitaciones, pero la realidad es que hoy podemos cerrar parte de ese precio, estamos hablando un 20%, con valores muy, digamos, significativos que arrojan muy buenas rentabilidades. Lo mismo sucede si vemos el maíz tardío. La realidad es que hoy estamos viendo un maíz tardío en torno a los 170, cuando en general, siempre, digamos, históricamente, en estos momentos, vemos el maíz en torno a los 140, 145 dólares. Entonces, de nuevo, pensar en, digamos, las oportunidades que hoy nos está brindando el mercado para ir construyendo este precio promedio que sigue arrojando rentabilidad positiva. Si tengo mucha incertidumbre, si todavía no logré sembrar, también aprovechar, porque al igual que tenemos las opciones en soja, también las tenemos en maíz dentro del mercado a término. Entonces, si vendo, calzarlo con un call para poder acompañar una posible suba, o mismo, digamos, a utilizar estas herramientas si tengo mucho miedo y digo, bueno, prefiero ponerme un piso, compro un put más bajo de este valor, no voy a vender, pero aprovechar estas herramientas. Hoy la realidad es que está mucho más profesionalizado el productor, hoy tenemos mucha información y podemos entrar rápidamente al mercado para ver cómo están esas opciones y demás. Entonces, no perder de vista que tenemos fundamentos que hacen pensar que, digamos, tenemos la incertidumbre productiva y demás, que son valores interesantes hoy para ir captando. Por el otro lado, si lo vemos en el caso del trigo, el trigo viene acompañando sobre todo la suba del maíz, y quizás, digamos, a nivel mundial, si vemos los valores también, nos encontramos con valores récord si vemos Chicago, y esto tiene que ver, por un lado, digamos, el trigo acompañó las subas del mercado de maíz, y por el otro lado, porque ya en el trigo empiezan las siembras de lo que es la campaña 21-22, ya se están desarrollando estas siembras en el hemisferio norte, en Estados Unidos, la Unión Europea, Rusia y Ucrania, y principalmente estos dos últimos países, Rusia y Ucrania, están teniendo, digamos, falta de precipitaciones que hacen pensar que quizás de los mayores exportadores de trigo del mundo tengan alguna baja productiva ya pensando en la campaña 21-22. Esto es otro de los factores que generó subas en el mercado de trigo, que sigue, digamos, se trasladó al mercado local. ¿Cuáles son las incertidumbres en el mercado local? Por un lado tenemos que la producción va a estar en baja, digamos, ya sabemos que va a estar en torno a 16, 17 millones de toneladas, y, digamos, la exportación tiene comprado un volumen que se encuentra por debajo del promedio de los últimos años, por debajo de lo que fue la campaña pasada, y lo mismo las declaraciones de venta. Tenemos una exportación que compró en la campaña 19-20 15 millones de toneladas y exportó solamente 12 millones de toneladas. Entonces es posible que la exportación traslade ese diferencial de toneladas que le quedaron sin poder exportar la campaña pasada a la campaña actual. Hay que ver qué sucede en los momentos de cosecha. En general, no siempre sucede, que se da una baja de precio porque entra esa oferta y la demanda, digamos, ya tiene comprada y no tracciona fuertemente, pero la realidad es que hoy seguimos teniendo precios de trigo por arriba de los históricos. En general, lo que nosotros estamos viendo en los clientes de Aceta es que hay un porcentaje alto, digamos, en torno a los 40, el 40-50% del trigo vendido. También, digamos, esto se debe
a que muchos productores vendieron de manera anticipada y han tenido una merma productiva, y digamos, ya se están analizando los pasos hacia adelante, porque hoy el mercado está brindando un pase quizás no tan positivo como hace un mes atrás, pero sí si decidimos vender en los meses de marzo y de julio, seguimos teniendo un pase positivo. Otra de las opciones es, si yo ya vendí y no me quiero seguir comprometiendo, comprar un put en el mes de marzo. Hay put muy interesantes que nos dejan en pisos en torno a los $200. La realidad es un muy buen valor. Entonces me aseguro que el trigo que me quede remanente, que decida vender post cosecha, no lo voy a vender a un valor menor a $200. Y por último, como para cerrar, tener en cuenta el girasol. El girasol en muchas partes de nuestro país, hablamos del NEA, del oeste de la provincia de Buenos Aires, La Pampa, es un cultivo que tiene mucho interés, más hoy en día. Estamos hablando de que nos encontramos con un girasol en torno a los $350. De nuevo, como venimos viendo en el resto de los cultivos, la realidad es que son valores que no veíamos hace mucho tiempo. ¿Y por qué se está dando esto principalmente? Si lo vemos a nivel internacional, la realidad es que hoy tenemos una relación de los aceites, o sea, la relación stock-consumo de los aceites, estamos hablando del aceite de girasol, el aceite de palma, el aceite de colza y el aceite de soja. La realidad es, sobre todo si nos paramos en el aceite de girasol, ha bajado mucho la producción de Ucrania y de Rusia, que son los principales exportadores de aceite de girasol. Tenemos también una caída de producción en la Unión Europea del aceite de colza y una caída de producción del sudeste asiático del aceite de palma. Todo esto generó que esta campaña haya una caída de la relación stock-consumo del complejo aceitero, y eso se trasladó a los precios FOB. Hoy estamos viendo precios FOB del aceite de girasol por arriba de los $1.000 por tonelada, y esto se trasladó al mercado local porque tenemos un precio FOB argentino mucho más alto, y eso, digamos, también se dio una mayor capacidad de pago de la industria que se trasladó al productor. Entonces hoy la realidad es que tenemos, por un lado, a nivel mundial, la relación stock-consumo del complejo aceitero en baja, y si lo vemos en Argentina, una caída diaria, y seguramente veamos una caída de producción, porque frente a la campaña pasada, por esta caída diaria, sobre todo en el NEA, que el NEA aporta un gran volumen de producción a nivel nacional. Hoy de nuevo, digamos, sigue siendo interesante, y hay que ver toda la estrategia comercial, o sea, cuánto me quiero posicionar en soja, cuánto me quiero posicionar en maíz, cuánto en trigo, si tengo girasol, cuánto en girasol, pero la realidad es que hoy son momentos para decidir muy bien cuál es la estrategia, sobre qué cultivo quiero, digamos, quedar abierto, o qué porcentaje quiero quedar abierto, cuánta aversión al riesgo tiene mi empresa, cuánto necesito, y no perder de vista que hoy seguimos teniendo las relaciones insumo-producto muy interesantes como para ya calzar, si quiero y tengo la posibilidad, insumos pensando en la campaña 21-22. Tenemos muchos clientes que ya están haciendo eso, y la realidad es que con esta suba de precios, los canjes también empezaron a tener, digamos, otra significancia, y siguen siendo muy interesantes para tomarlo dentro de nuestra estrategia comercial. Bueno, eso es todo por hoy. Espero haberlos ayudado y contarle un poco el panorama de los mercados hoy en Argentina. Muchas gracias.